tres pilares estaríamos hablando de un desarrollo económico sostenible. Entonces, como les decía, el proyecto a través del componente 1 gestiona riesgos de dos maneras, ¿no? La primera, que es a través de los planes de gestión de recursos naturales, o por sus siglas PGRNA. Estos planes de gestión son inversiones en las cuales nos encargamos de hacer la gestión de los recursos naturales que usan los negocios, que usan las OPPs. Como les decía, un plan de gestión no es a nivel predial, sino es a nivel territorial. La ejecución, la intervención, el enfoque es a nivel territorial. Es por ello que todas las actividades de este plan de gestión se implementan en bienes públicos, semipúblicos o comunales, en el caso que exista una comunidad campesina o una comunidad nativa. Entonces, estos planes de gestión se elaboran de acuerdo a la información de los mapeos que inicialmente el proyecto ha elaborado en cada una de las 15 provincias, ¿no? Asimismo, se analizan los riesgos en común de 4 organizaciones en promedio. Ellas se reúnen e identifican sus riesgos, cuál es su riesgo en común, y con ello solicitan al proyecto la formulación de un plan de gestión que pueda atender a ese riesgo que ellos han identificado. Obviamente, para que una OPP o un grupo de OPPs puedan solicitar un plan de gestión, necesariamente tienen que tener un plan de negocio en ejecución, ¿no? Los montos, bueno, estos montos son referenciales, el techo presupuestal por cada plan de gestión. Este aporte es al 100% por parte del proyecto, y en caso fuera a sobrepasar este techo, ya se tendría que haber un aporte de mano de obra no calificada por parte de los beneficiarios, o también por parte de otros actores locales como las municipalidades, las mismas comunidades campesinas, los comités de riego, ¿no? Todos estos actores suman al proyecto. Entonces, esa es la primera modalidad, digámoslo así, de cómo el proyecto interviene, gestiona los recursos naturales en favor de los negocios, ¿no? En las OPPs. Y la segunda forma, miren, la segunda forma es a través de el capítulo de gestión ambiental de los planes de negocio. Pedrito, una consulta, el PPT no está corriendo. ¿Sí? Yo estoy pasando. A ver. Pedro, no está avanzando el PPT. Vamos en la... Ahora. ¿Nada? Sí, ya se visualiza. La lámina 17 recién ¿En qué PPT estaba proyectada? Porque yo avanzaba y bueno, pensé que todo estaba normal. En la carátula, al y inicio. Ahora estoy en la lámina de planes de gestión de recursos naturales. 17. Hola, ¿me escucha? La número 17. Estás en la 17, gestión ambiental de planes de negocios. A ver, voy a dejar de compartir y nuevamente voy a compartir, ¿ya? Ahora sí. Confírmenme, por favor. Ya, ahí está, planes de gestión de recursos naturales.
A ver, voy a avanzar uno más y me confirman. ¿Sí? Ya, sí, sí corrió, sí. Perfecto. Bien, miren. Se ve toda la pantalla, ¿no? Hola. Sí, sí se está viendo. Perfecto. Entonces, retomando, mencionaba de que avanzar rural a través del componente 1 tiene dos modalidades de gestionar los recursos naturales en favor de los negocios que se cofinancia a través del componente 2, ¿no? A través de planes de negocio. La primera modalidad era a nivel territorial, que están fuera del ámbito privado del plan de negocio, y es a través de los planes de gestión de recursos naturales, el techo presupuestal de 330,000 y beneficia en promedio a 4 organizaciones de pequeños productores que tienen un plan de negocio en ejecución, ¿no? Esa es, digamos, las principales características de la forma de intervención a través de planes de gestión de recursos naturales. Y la segunda modalidad sería a través del capítulo de gestión ambiental. Aquí es donde nos quedamos, ¿no? Entonces, gestión ambiental es una parte del plan de negocio. ¿Qué es lo que ve gestión ambiental, no? ¿Qué temas se tratan, se implementan en este capítulo? Pues la gestión ambiental no es más que otra cosa que la implementación de medidas de mitigación o adaptación al cambio climático que se realizan a nivel predial. Entonces, aquí está la diferencia, miren. Si hablamos de planes de gestión de recursos naturales, estamos hablando de actividades que se implementan fuera del ámbito de los negocios. Y cuando hablamos de gestión ambiental, estamos hablando de actividades que se implementan dentro del ámbito del plan de negocio. Entonces, estamos hablando a nivel predial, actividades que se implementan a nivel predial. Tanto gestión ambiental como los planes de gestión sirven para poder mitigar o adaptarnos frente a un riesgo ambiental o climático que se haya identificado, ¿no? Que obviamente tiene que ser, en caso de un plan de gestión, un riesgo en común de las organizaciones. Pero en gestión ambiental se analizan los riesgos por cada organización. Entonces, cada organización analiza sus riesgos ambientales o sus riesgos climáticos en toda la cadena de valor del negocio. Entonces, con gestión ambiental, nosotros lo que hacemos es poder atender estos riesgos a través de medidas que en algún momento, si dejan de ser atendidos, pueden estar afectando la sostenibilidad de este negocio. Entonces, allí es donde nosotros ya tocamos el tema de tipos de riesgo, ¿no? Porque tenemos dos tipos de riesgo que son riesgos ambientales y riesgos climáticos. Entonces, para ello vamos a primero definir qué es un riesgo, ¿no? Como pueden ver en pantalla, a un riesgo podemos definirlo de la interacción de una amenaza o un peligro cuando confluye con la vulnerabilidad, ¿no? Cuando estas dos características confluyan, hablamos de un riesgo. Si ante una cierta vulnerabilidad no hay peligro, no se da el riesgo. Y viceversa también, ¿no? Si es que hay peligro, pero no hay vulnerabilidad, entonces tampoco hay riesgo. Tienen que existir estas dos, digamos, estas dos opciones para que pueda recién existir un riesgo. Entonces, allí nosotros hablamos ya de estas dos tipologías de riesgo, riesgo ambiental y riesgo climático. Un riesgo ambiental está asociado principalmente a aquellos eventos que lo produce el hombre, ¿no? Como por ejemplo puede ser la contaminación de agua, contaminación de suelo, de aire, la deforestación que también es provocada por el mismo hombre, los incendios forestales, por ejemplo, incendios a veces que no necesariamente ocurren en bosques, sino
En el caso de la sierra, por ejemplo, en la época de estiaje, cuando no hay presencia de lluvia, allí, por ejemplo, lo que la gente hace es quemar el cerro, dice, no, vamos a llamar a la lluvia, y empiezan a quemar, a provocar incendios que arrasan pues con hectáreas y hectáreas de pastos naturales y toda la flora y fauna que existe en ese territorio. También hablamos de un riesgo ambiental, la declinación de la productividad de la tierra, que no es más otra cosa que la baja productividad, ¿no? Cuando la productividad disminuye por la poca presencia de materia orgánica en el suelo, ¿no? Entonces, esto también obviamente es provocado por el hombre al no retornar los microelementos, la materia orgánica que digamos que la tierra gasta cuando se cultiva algún producto agrícola, ¿no? Entonces, todos estos riesgos tienen que ser atendidos en los negocios para poder asegurar la sostenibilidad medioambiental, como veíamos en el gráfico de desarrollo económico sostenible. Entonces, cuando hablamos de riesgos ambientales, automáticamente tenemos que hacernos la idea de que son eventos que se producen por actividades antrópicas, actividades que el hombre los genera, ¿no? Entonces, para este riesgo también hay medidas, ¿no? ¿Cómo atendemos este riesgo ambiental? Lo vamos a ver más adelante. Y por ahora vamos a definir también qué es un riesgo climático, que es el otro tipo de riesgo. Como su mismo nombre dice, ¿no? Climático, está asociado al clima. Y son eventos también relacionados al clima, ¿no? Y estos, por ejemplo, pueden ser sequías, vientos fuertes, las heladas, ¿no? Entonces, este tipo de riesgos generalmente el hombre, nosotros, ya no tenemos el control de este riesgo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ya no es controlar o mitigar este riesgo, sino tenemos que adaptarnos. Entonces, cuando hablamos de adaptarnos, ya estamos refiriéndonos a medidas de adaptación. Entonces, es aquí donde nace, pues, estas terminologías de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, cuando nosotros implementamos medidas de mitigación y adaptación, estamos atendiendo tanto a riesgos climáticos como a riesgos ambientales. Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? Decimos, a ver, ¿cuáles son las medidas para un riesgo climático? Entonces decimos, son medidas de mitigación. No es medidas de mitigación, porque un riesgo climático nosotros no podemos controlarlo, ¿no? La presencia de una sequía, nosotros no podemos decir, ok, hago esto para que hoy día o este año no haya sequía no sé, en Huarochirí, por decir, ¿no? Cuando yo implemente esta actividad, este año no hay sequía. No podemos hacer eso. Entonces, lo que podemos hacer es implementar medidas de adaptación. Entonces, ahora vamos a definir qué es mitigación, ¿no? Cuando hablamos de mitigación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, la mitigación generalmente está relacionado a la reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, una medida de mitigación puede ser relacionada a un riesgo de contaminación. Por ejemplo, si yo, o la organización en este caso, el negocio, no sé, vamos a hablar de manzanas, por decir, ¿no? Es una organización que cultiva manzanas y en la cosecha, a veces las manzanas podridas o las pequeñitas la tiran en el suelo y estas empiezan a podrirse y empieza a generarse contaminación. Este riesgo de contaminación yo lo puedo mitigar, ¿no? Entonces, allí es donde nosotros estamos ya practicando la mitigación frente a un riesgo ambiental de contaminación. Entonces, es esa la definición de medidas de mitigación que están relacionadas a la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero.
Cuando yo implemento un biodigestor, también estoy hablando de una medida de mitigación, porque estoy reduciendo la producción de gases de efecto invernadero en una actividad ganadera, ¿no? Por ejemplo, en una actividad pecuaria, en ganadería. Lo mismo para pozos de tratamiento de aguas miel en café, en caso que fuera una organización de café en la selva. Entonces, estos son ejemplos de medidas de mitigación frente a un riesgo ambiental, ¿no?, que las OPPs tienen que implementar cuando ejecutan su plan de negocio. Muchas veces hemos escuchado que en una organización que produce, por ejemplo, derivados lácteos, con planes de negocio del 2020-21, estaba ya implementándose el plan de negocio, pero aún no se habían construido sus pozos de tratamiento de los residuos líquidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y ellos decían, y a pesar que esa planta ya estaba en funcionamiento, ¿no? Imagínense, cuando ya una planta está en funcionamiento, lo primero que yo debo hacer y lo primero que debe hacer un OPP es priorizar la construcción de un pozo de tratamiento de estas aguas residuales. Y así, ¿no? Analizando cada plan de negocio, yo voy definiendo criterios que puedo yo empezar a priorizar, o que la OPP tiene que priorizar implementar estas actividades de mitigación. Entonces, estos son algunos ejemplos. Al final de la presentación voy a mostrarles un cuadrito con una lista de medidas que atienden a diferentes tipos de riesgos, que pueden ser riesgos ambientales, climáticos, para que ustedes puedan familiarizarse de que si yo identifico un riesgo, ¿qué puedo hacer? Entonces, para eso va a servir esta lista, en donde yo identifico un riesgo y ahí tengo yo unas opciones diferentes con el cual puedo yo atender ese riesgo. Entonces, ahora hablamos de medidas de adaptación. Estos son actividades que atienden los riesgos climáticos, ¿no? Entonces, como yo no tengo control del riesgo, ¿yo qué hago? Como productor, tengo que adaptarme. Es lo único que me queda, ¿no? Yo tengo que adaptarme a la helada, tengo que adaptarme a la sequía, tengo que adaptarme a, digamos, a los vientos fuertes. ¿A través de qué? A través de medidas de adaptación. Por ejemplo, la agroforestería en la selva para café, ¿no? Esta es una forma de cómo el productor se adapta frente, puede ser al fuerte sol que hay, porque el café necesita sombra, y con la agroforestería yo voy a darle sombra a mi café. ¿Qué estoy haciendo? Estoy adaptándome para que un riesgo climático no le afecte a mi café y por lo tanto no afecte mi producción de ese año, ¿no? Lo mismo con un mini reservorio o con un reservorio a través de un plan de gestión. Yo estoy adaptándome como productor. No tengo agua, este año no hay agua, no está lloviendo, pero yo puedo aprovechar este reservorio, almaceno agua en la época de lluvia y la uso en los meses en los cuales no hay lluvia. Entonces yo me estoy adaptando, ¿no? Estoy construyendo un reservorio y eso me va a servir en la época de estiaje. Lo mismo la reforestación. Obviamente en esta actividad ya los efectos, los beneficios se van a notar en un plazo un poco mayor, ¿no? Estamos hablando de 10, 15 años en donde yo voy a recién ver los efectos de la siembra de agua, ¿no? De la recarga hídrica, en caso que hablemos de un PGRN. Y así, ¿no? Las alternativas, por ejemplo, son formas de cómo yo me adapto frente a vientos fuertes. Estos son formas de cómo un productor puede adaptarse frente a un evento climático que pueda ocasionar algún daño al negocio, ¿no? Bien, entonces, hasta aquí, si hay alguna consulta, está claro. Ha sido la presentación y como les había prometido, voy a mostrarles finalmente una lista, ¿no? Esta listita, si la pueden observar, está dividida o clasificada por tipos de riesgo, riesgos ambientales. Aquí si pueden ver en la primera pestaña y en la segunda pestaña
todas las actividades que atienden a un riesgo climático. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ¿no? Identifiqué contaminación de suelo, ok, ya, puedo hacer todas estas actividades, miren. Tengo un listado de actividades que podría implementar la OPP dependiendo el tipo de negocio, dependiendo la línea de negocio. Entonces, se podría enfatizar en que esta OPP pues implemente alguna de estas medidas, ¿no? Para atender el riesgo que han identificado. Lo mismo en lo mismo para riesgos climáticos, ¿no? Yo identifico el riesgo y puedo implementar ciertas medidas que en esta lista, por ejemplo, ya me ayudan a orientar, ¿no? Con esto yo me puedo orientar frente a un tipo de riesgo, ¿qué puedo hacer? La OPP, ¿qué puede hacer, no? Entonces, estimados colegas, si tienen alguna pregunta o algo, estoy atento. Pedro, hola. Hola. Sí, te escucho, Miguel. Hola. Pedro, Miguel de la acá de Moyobamba. Si bien es cierto, nosotros cuando hablamos de, por ejemplo, lo que es el clima, sabemos que es impredecible, ¿no? Para empezar. Así es. Pero en época de acá, por ejemplo, de cosecha del café, cuando hablamos de lluvia, estamos hablando de que madura muy rápido el grano, en este caso el cerezo del café, y cae, ¿no? Al momento de caer, obviamente va a quizás a pudrir en ese momento, ¿no? El cerezo, y de alguna u otra manera vamos a contaminar ese suelo, ¿no? Es un factor que no lo podemos quizás controlar porque la lluvia pues no nos avisa en qué momento puede caer, ¿no? En ese aspecto, ¿qué podríamos tomar? Obviamente la cosecha, claro, valga la redundancia que tenemos que cosechar, ¿no? Pero es algo inopinado, algo imprevisto, ¿no? A ver, generalmente cuando hablamos de riesgos climáticos, como en este caso en selva, son eventos impredecibles, como lo dice Miguel. Lo que podría optarse en primer lugar es ver la resistencia de la planta, ¿no? Saber si la planta está nutrida, si el suelo donde está instalado el café tiene la suficiente materia orgánica, los elementos necesarios. Y para ello, por ejemplo, también se pueden implementar, por ejemplo, la producción de abonos líquidos, la producción de microorganismos de montaña, que en los compañeros, por ejemplo, que fueron en café, en una ruta que se organizó a través del Componente 1 en Colombia, hay muy buenas experiencias de esta producción de microorganismos de montaña, que no solo se usa para poder producir compost u otro abono orgánico, sino también digamos, estos microorganismos los utilizan para poder aplicar directamente a la planta. Entonces, una planta bien nutrida obviamente va a ser mucho más resistente frente a algún evento impredecible, como en este caso mencionas, Miguel, ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros como oficina zonal, si vemos que es un riesgo que sucede a menudo y ocasiona pérdidas sustanciales, lo que podría hacer el equipo es, a través de escuelas de campo, a través de parcelas demostrativas, organizar y hacer talleres en donde se pueda fomentar esta producción orgánica, la producción de microorganismos de montaña que podrían, como decía, puede ser aplicado directamente a la planta de tal forma que ante cualquier evento climático impredecible, la planta tenga una mayor resistencia, ¿no? Y eso es digamos, es el mensaje que debemos transmitir al productor.
a veces el productor, mientras no lo ve, pues no cree, ¿no? O sea, todo lo que le decimos es para ellos en teoría, pero al final, si no lo ponemos en práctica, ahí queda. Entonces, si ustedes pueden apoyar al equipo, al componente, tenemos promotores en Moyobamba y también ya dimos el mensaje a ellos de que se haga un plan de trabajo, y esto fue un mensaje para todo el proyecto, en realidad no solo Moyobamba, sino para todas las 10 oficinas, que el equipo técnico presente un plan de trabajo en la producción de microorganismos de montaña, en actividades de producción de abonos orgánicos, y esto va a ser financiado por el componente 1. Esa ha sido la tarea que se encomendó el mes pasado, y bueno, ahorita estamos a la espera de que cada oficina zonal presente un plan de trabajo, ¿no? En el cual podamos demostrarle al productor la eficacia de de este tipo de actividades, ¿no? Entonces, eso podríamos implementar desde ya nosotros, desde el componente, estamos orientados siempre a la producción orgánica, a la no utilización de materiales grises. Es por eso que cuando hablamos de un plan de gestión, siempre hablamos de actividades en infraestructura natural, ¿no? En lo posible, no hacemos uso de otro tipo de materiales que no sean de la zona, materiales de la misma región, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario, tal vez? Pedro, te comento algo. En este aspecto de lo que es la mejora y el impacto que ha influenciado obviamente en el clima en los últimos años, bueno, claro, también obviamente es obra del hombre, ¿no? Pero hay ciertos conceptos que para cambiarlos no es de la noche a la mañana, ¿no? Quitarles ese pensamiento, ¿no? Cuando tú hablabas del tema orgánico, obviamente el agricultor quiere ver resultados ya, ¿no? Pero cuando hablamos de temas orgánicos es a mediano plazo, ¿no? Así es. En realidad es algo que está arraigado en el productor, ¿no? Yo invierto y necesito ver los resultados inmediatamente este año, en un año, ¿no? Siembro y cosecho, necesito ver para poder, digamos, recuperar mi inversión. Y esa justamente es la tarea, ¿no? De nosotros, si no tanto el cambiarle el chip a los productores, pero al menos dejarle una semilla, ¿no? Que ellos vean de que es mejor la producción orgánica, ¿no? Para ciertos productos, por ejemplo, en café, sabemos que hay un mercado especial para cafés orgánicos, y así también para otros productos, ¿no? Pero ese debe ser nuestro mensaje, nuestro objetivo, ¿no? Generar un cambio, aunque sea pequeño, en pocos productores, pero empezar a generarlo. Y la única forma es haciéndolo, ¿no? Es por eso que, como reitero, eh, a través del componente 1, el equipo tiene la tarea ahorita, a través de sus líderes, en cada oficina zonal, de armar todo un plan de capacitación, todo un plan de talleres, un plan de acción de cómo nosotros podemos generar esa concientización en los productores, en los negocios.
Si hay necesidad de hacer talleres de demostración, por ejemplo, hablaba bastante de los microorganismos de montaña, se van a tener que hacer en todas las oficinas nacionales. En algunas ya lo hicimos, ¿no? Y cada productor incluso se llevó muestras en bidones, se llevó cada OPP, llevaron muestras y algunos la están aplicando, están replicando. Y eso es bueno, ¿no? Y eso queremos seguir impulsando desde el componente 1, y si ustedes también puedan sumarse, sería genial. Yo creo que ese también es el objetivo, uno de los objetivos de esta reunión, que podamos transmitir ese mensaje y sumarnos al equipo, ¿no? Para poder generar un mayor impacto. Señora Susi, ¿algún comentario hasta aquí? Qué lindo, más bien agradecerte porque estamos muy clara, porque es una cosa que me gustaría escuchar a los compañeros, ya que en el FIDA se van a presentar las críticas, yo pienso que todos deberíamos estar sentados en para que las organizaciones puedan explicar qué van a hacer a la mitigación. Entonces, yo los invito a hacerlo. Al tema de cómo vamos a contrarrestar el efecto, por ejemplo, de la reducción de las tierras. No se le escucha bien, está como que entrecortado. No se escucha bien. No le entendimos. A ver, Pedrito, es nuestra señal, Chota. Está bastante complicada la señal. Ya, Más bien ahora lo que mejor, ahora nosotros... sí. Ok, perfecto. Pedrito, yo lo que estaba haciendo era pedirle a los monitores financieros que están en esta reunión que por favor hagan sus preguntas, sus sugerencias, si les ha quedado claro este tema, porque de acá hacia adelante tenemos que sensibilizar a las organizaciones para que los recursos de únicas OFORES se estén empleando para mitigar impacto ambiental. Entonces tenemos que generar conciencia. Yo no puedo generar conciencia si no conozco mucho el tema. Por ese motivo es que he solicitado a Miguel Fenco que ellos nos den la capacitación. Entonces es la oportunidad que tiene el equipo para hacer preguntas. Así que los invito a hacer sus preguntas. Ok, perfecto. Miren, yo quisiera acotar ahí, sabemos que en cada plan de negocio se analizan sus riesgos y se priorizan actividades. Y muchas veces he visto en estos últimos planes de negocio que han sido formulados, de que ya las actividades ya no la están presupuestando, ¿no? Ya están considerando con un aporte al 100% por parte del productor. Entonces, es allí cuando ya se empiezan a mostrar algunas deficiencias, en el sentido de que el productor, al ver que ahí tiene que hacer su aporte, como que ya no la están ejecutando de manera adecuada estas medidas, ¿no? O la están haciendo por cumplir nada más. Ese es un problema, por ejemplo, porque ya no se está atendiendo el riesgo como debería ser, simplemente se hace porque, bueno, está escrito y tengo que cumplirlo, pero más allá ya no se ven los resultados, ya no se ve que realmente estamos atendiendo esa necesidad a través de gestión ambiental. Y muchas veces está pasando eso. Estamos considerando actividades en gestión ambiental
por rellenar nada más el plan de negocio. Y no debe ser así. En gestión ambiental se debe analizar el riesgo. Si no lo puedo yo afrontar con el plan de negocio, para eso está un plan de gestión de recursos naturales. Y es más, ahora incluso ya, por lo que le escuché a la señora Susi, ya también estamos queriendo sensibilizar gestión ambiental también con las únicas y con FORE, ¿no? Entonces, imagínense que ahora el productor, si también se sensibiliza o toma conciencia de que no solo está el plan de negocio, sino también ya están las únicas, está el plan de gestión, está FORE. Entonces, ellos como que ya tienen un abanico de opciones para poder atender estos riesgos. Y como digo, en algunos planes se está considerando aporte al 100%. Entonces, quizá allí analizando podría entrar a tallar pues alguna actividad a través de Única o a través de Fore, que podrían complementar, digamos, las actividades de gestión ambiental en caso fuera necesario, ¿no? Eso sería ya de análisis mucho más específico por cada plan. Pedro, buenas Pedro. tardes. Pedrito, Sí, estoy aquí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La manera de mitigar el riesgo climático, ¿tiene una regla o términos generales o es específicamente en cada plan de negocio hay que aplicar de diferente manera para lograr mitigar estos riesgos? Porque vale decir que tenemos planes de negocio en los que, valga la redundancia, tenemos diferente tipo de negocio. Tenemos cuyes, tenemos cultivos, tenemos producción de ganado vacuno, tenemos derivados lácteos, tenemos ovinos, o sea, diferentes. Entonces, se desarrollan en diferente ámbito también y en diferente nivel de altitud. Refiriéndose sobre todo a la zona donde yo estoy, en Chota, tenemos diferentes pisos altitudinales en los que se están desarrollando estos diferentes negocios. Entonces, la forma de mitigar este riesgo ambiental va probablemente ligado en parte al negocio, de qué forma se está incidiendo de repente, por ejemplo, con las excretas de algunos animales que se están criando, o de repente en cultivos, por ejemplo, con el uso de mucho agroquímico, un exceso, por el estilo. Entonces, eh, hay, como te mencionaba, hay una terminología general, una forma general de mitigarlos, o necesariamente tiene que ser específicamente de acuerdo a cada plan de negocios. Gracias, Jorge. Bien, mire, ahí tenemos muchos planes de diferentes líneas productivas, diferentes realidades, diferentes pisos eh, ecológicos y, y es por eso que siempre cuando se ha formulado o cuando se formula un plan de negocio, siempre hemos insistido en que el consultor, el formulador, tiene que identificar todos los riesgos que pueden afectar a ese negocio. Todos. Un negocio puede estar
afectado o puede afectarse por 3, 4 riesgos. Pueden ser ambientales o climáticos, dependiendo, como dices, Jorge, si es un negocio de ganadería, si es un negocio pecuario, si es un negocio de artesanía, cualquier tipo de negocio, ¿no? Al margen del tipo de negocio que sea, la indicación es, uno, que se analice y que se identifiquen qué riesgos pueden afectar a este negocio. Todos los riesgos, ¿no? Y es ahí, por ejemplo, Jorge, si hablamos de, no sé, Cuyes, por ejemplo, en Chota, que es la mayor, la línea de producción que se ha cofinanciado en Chota. En Cuyes, por ejemplo, y yo analizo solamente mi riesgo, no sé, en el galpón, analizo, ¿en dónde analizo mis riesgos? ¿No? Como que hay esa confusión, esa duda. ¿Cómo analizo? ¿Cómo identifico? ¿Cómo puedo hacer para identificar los riesgos? ¿Solo identifico en el galpón? ¿Identifico en donde está el pasto? ¿Identifico donde capto el agua para regar mis pastos? ¿Identifico mis riesgos cuando beneficio al cuy? ¿En dónde, no? Como que ahí hay un poco de confusión o duda. Entonces, siempre nuestra guía o nuestra orientación fue de que si yo tengo un negocio de cuyes, yo tengo que analizar riesgos en este negocio en toda la cadena de valor de este negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que ir viendo el análisis de riesgos, tengo que analizarlo desde incluso la producción de pastos, ¿no? Yo, ¿qué necesito para producir pastos, no? ¿Qué necesito? Necesito agua, ok. ¿Y de dónde la capto el agua? Ya, capto de un puquio, de un canal. Entonces, si yo veo en la sierra, generalmente sabemos que el tiempo está dividido en dos fases, ¿no? Un tiempo de lluvia y tiempo de estiaje, ¿no? Son solo esos dos estaciones, digámoslo así. Entonces, sabemos que en la sierra, en la época de estiaje, no hay agua, hay helada, no llueve. Entonces, generalmente el riesgo en sierra es sequía, generalmente. En algunos la sequía es mucho más pronunciada, en algunos no, pero generalmente es sequía. Entonces, este riesgo, por ejemplo, yo a través de un plan de negocio es un poco difícil de atenderlo porque yo necesito una mayor inversión. En todo caso, mi negocio de cuyes, todo el dinero la invertiría en hacer un mini reservorio, ¿no? Para poder atender ese riesgo. Entonces, frente a este tipo de riesgos en donde uno necesita mayor inversión, es donde ya tallan pues los planes de gestión. Entonces yo analizo el riesgo desde la captación del agua, desde la producción de pastos, y luego me voy a la misma producción de cuyes, en donde también voy a tener algunos riesgos como contaminación por las excretas, ¿no? Y así, voy analizando en qué parte de la cadena yo tengo riesgos. De todos esos riesgos que yo he identificado de mi negocio, que pueden ser 3 riesgos, 4 riesgos, 5 riesgos, no sabemos cuántos riesgos afectan, ¿no? Entonces, de todos ellos, yo priorizo actividades. Yo digo, de estos 5 riesgos, el que me afecta más es la sequía, ok. ¿Hay opción de que esta OPP pueda participar en un PGRNA? Sí hay opción, perfecto. Entonces, ese riesgo de sequía yo puedo ir atendiéndolo con un PGRNA. ¿Hay otro riesgo más que afecta al negocio? ¿Cuál es? La contaminación. Miren, cuando hablamos de un negocio en donde hay digamos, en donde necesariamente se tiene que producir y este negocio genera residuos sólidos, genera residuos líquidos, automáticamente mi riesgo identificado ahí es contaminación, ¿no? Eso yo creo que ya por criterio podríamos identificar. Lo primero que yo tengo que ver en un negocio en donde hay producción, transformación de materia orgánica, donde yo voy a producir producción pecuaria, todas las actividades de producción pecuaria generan contaminación. Entonces, automáticamente yo priorizo eso. Tengo que priorizar atender mis riesgos. No todo se va a atender con el plan de negocio. Aquellos riesgos que yo pueda atenderlo con gestión ambiental, lo presupuesto. Y aquellos que no,
puedo ver. Entonces, lo que yo recomiendo, como decía, revisen los planes de negocio, revisen gestión ambiental, y en gestión ambiental tiene que estar identificado todos los riesgos de ese negocio. Y seguramente no todos los riesgos han sido atendidos con gestión ambiental. Algunos han dejado de atenderse porque ya no había presupuesto o porque el presupuesto demandaba de una mayor inversión, como en el caso de un mini reservorio, ¿no? Entonces, yo con el plan de negocio puedo tener una idea ya de a qué riesgos está afectado, está sometido este negocio. Con Únicas o con Fora, yo podría decir, ok, mire, este negocio de Cuyes ya tiene composteras porque ya lo han presupuestado en el plan de negocio. Y también ya tiene un PGRNA y hay un reservorio para el riesgo de sequía. Perfecto. Entonces, ¿qué más puede faltar acá? Entonces, yo identifico por ahí un riesgo suelto que no ha sido atendido y podría yo atenderlo, ¿no? Con las actividades que a través de inclusión financiera ustedes promueven. Entonces, esa podría ser una forma, Jorge, de cómo podrían ustedes ir identificando qué riesgo falta atender o cómo puede atender a un riesgo. Lo que se hace, como decía, es identificar todos los riesgos. Pero ustedes ya no tienen que identificar, para eso está el plan de negocio. Ustedes están trabajando ya sobre planes de negocio. Y si no es así, allí sí tendrían que ustedes identificar todos los riesgos al cual está afectado ese negocio. Pero si ya son organizaciones que tienen plan de negocio, lo más rápido es revisar su plan de negocio. Ahí está, todos los riesgos. Ok, Pedrito, muchas gracias. Perfecto, Jorge. Pero, Pedro, Sí, Orlando. respecto a las medidas de mitigación, veo ahí que hay barreras vivas y cercos vivos. ¿Cuándo se utilizan? ¿En qué tipo de cultivos son utilizados cada uno de ellos? A ver, para empezar, esas no son medidas de mitigación, sino son adaptación. Porque generalmente tanto las barreras como los cercos están orientados a la atención de, por ejemplo, ¿no? En café, en manzanas, si hablamos en Barochirí, tenemos actividades de barreras vivas contra los fuertes vientos, ¿no? Hay zonas, hay lugares en donde la unidad productiva está ubicada en una ladera, y cuando uno va, efectivamente, el viento pues es bastante fuerte, que incluso rompe las ramas de los frutales, en fin, ¿no? Generan algún tipo de daño a la planta. Y es allí en donde el productor implementa, por ejemplo, al ellos haber identificado este riesgo que ha generado o genera mayores daños a su negocio, pues las implementa, ¿no? Las implementa con especies obviamente mayores, generalmente son especies forestales de rápido crecimiento, y esto ayuda a mitigar o a adaptarse frente a este riesgo climático, ¿no? Y también, Orlando, he visto algunos negocios de barreras vivas, bueno, no necesariamente acá en el proyecto, pero en algunos lugares he visto, por ejemplo, el quinoal, ¿no?
las plantan alrededor de por ejemplo, en ovinos, ¿no? En ovinos he visto en otros lugares, está el corral de los ovinos y a veces ni siquiera tienen cobertizos, miren, ni siquiera tienen cobertizos. Y las cercan con quinoales y el quinoal, pues cuando empieza a crecer, forma como una especie de barreras, ¿no? Y eso también ayuda a poder adaptarse frente a este riesgo de vientos y también en las mismas parcelas de pasto, ¿no? Que cuando tú instalas estas especies forestales nativas, actúan ya como barreras frente a las heladas, por ejemplo, o los alisos, ¿no? Entonces, hay forma de cómo podemos atender algunos riesgos climáticos, ¿no? A través de barreras vivas, ¿no? Pero la siembra y cosecha de agua también están dentro de la adaptación al cambio climático. Por supuesto, Orlando, sí están. Y Toda- esto solamente se realiza a nivel de sierra en cualquier zona, costa, sierra o selva. Mira, generalmente las actividades de siembra de agua, ¿no? Hablamos, a ver, siembra y cosecha son actividades muy diferentes, ¿no? La siembra de agua, hablamos de actividades que necesariamente tenemos que hacerla en cabeceras de microcuenca, en cabeceras de cuenca. Y con esto me refiero a que son pisos altitudinales que ya están pues sobre los 3.000 metros, dependiendo también del lugar. Si un lugar, por ejemplo, el piso más alto es 2.500, entonces la cabecera de esa microcuenca será pues los 2.500, que puede ser no necesariamente en la sierra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hay un plan de gestión en Rodríguez de Mendoza que está a los 2.000 metros, aproximadamente 2.200. Hay una parte de una microcuenca en el cual se va a reforestar con especies nativas, se va a hacer zanjas de infiltración también. Entonces, estas actividades pues sirven para sembrar agua, ¿no? A un plazo obviamente no tan corto, pero son actividades de siembra de agua. Y que no es, por ejemplo, Rodríguez no es sierra, ¿no? Y así, pero generalmente las actividades de siembra de agua se dan en sierra, generalmente. Son actividades, por ejemplo, las zanjas de infiltración, la reforestación misma, la revegetación con pastos nativos, todos con especies nativas, ¿no? Si hablamos de reforestación, son con especies nativas, y esto en un plazo mediano a largo, pues ya trae resultados efectivos, ¿no? Eso es cuando hablamos, Orlando, en siembra de agua, ¿no? A nivel de cabeceras de microcuenca. Y si hablamos de cosecha de agua, pues estamos hablando de infraestructuras que nosotros obviamente las hacemos todas, procuramos de utilizar materiales de la zona, infraestructura natural para poder hacer la cosecha de agua, ¿no? Como los reservorios, por ejemplo, o las cochas que se están haciendo en Huarochirí. En Chota tenemos varios reservorios, en Huaylas también. Estos, por ejemplo, algunos, o la mayoría son de cosecha, ¿no? Esperamos la lluvia, aprovechamos la época de lluvia, por ejemplo, ya pasó ahorita la época de lluvia, eh, y lo más probable es que todos los reservorios ahorita estén llenos, ¿no? Eso es probable que eso esté ocurriendo en todas las provincias en donde tenemos
esta actividad de reservorios. Entonces, allí estamos aprovechando la lluvia para poder cosecharla, ¿no? Como su nombre dice. Estamos almacenando agua para en un tiempo de estiaje poder utilizarla. Pero todo, como dijiste, todo plan de negocio siempre tiene un riesgo, tanto ambiental como, como climático, algo así dijiste, ¿no? Ujú. Un impacto, ¿no? Te digo, así sea hasta planes de negocio que sean, por ejemplo, de plantones, también hay un impacto negativo. O sea, Claro. curiosamente nosotros tenemos un plan de negocio que es de jóvenes, que es para Producen el tema de plantones. reforestación. Exacto. Y me Ujú. causa la curiosidad porque justo ellos pues están de alguna u otra manera, podría decir criollamente, aportando, exacto, me Sí. quitaste la palabra, ¿no? Ujú. Aportando para la eh, reforestación, ¿no? Sí. Pero de todas maneras siempre impactaría en algo en el medio ambiente y en qué podría ser, por ejemplo. No, en ese caso, por eso decía, ¿no? Cada negocio se comporta de una manera muy particular. Jorge también decía, ¿cómo hago? Hay una fórmula para poder atender un riesgo o es depende de cada negocio? Y efectivamente la respuesta es que es depende de cada negocio. El análisis que se hace, Miguel, para un negocio es muy diferente al análisis que voy a hacer para otro negocio, incluso si es de la misma línea productiva, porque los pisos ecológicos cambian, porque la presencia de recursos naturales es muy distinta en Moyobamba que en Cajamarca, por ejemplo, en dos regiones, dos provincias diferentes, incluso entre dos distritos, no tengo la misma cantidad de agua en un distrito X frente a otro distrito Y. Entonces, el análisis generalmente cambia. Es muy particular para cada plan. Si hablamos de un plan de reforestación, tendrá sus riesgos. Habría que ver, por ejemplo, si es reforestación, ¿qué necesito? O si es un negocio para producir plantones, ¿qué es lo primero que necesito? Agua, ¿no? Para el vivero. ¿Hay agua o no hay agua? Si hay agua, perfecto. Entonces voy descartando el riesgo de sequía, por ejemplo. Hay helada ya, tengo que ponerle no sé, Maya Rachel, imagino que eso ya está previsto en el plan de negocio, y así, o sea, voy analizando el negocio, qué actividades se implementan y qué riesgos por ahí podrían estar sueltas, que podría yo atenderla. Y quizá, miren, hay planes de negocio en donde estén más afectados, podrían ser más afectados por un riesgo que otros. Eso es así, ¿no? Es normal que un plan de negocio tenga más riesgo que otro, eso es normal. Algunos tendrán menos, algunos quizá hasta no será necesario implementar alguna medida, pero va a depender mucho de la realidad de cada negocio. Entonces, ahí hay que analizarlas una por una. Y ahí, disculpen para reforzar, lo que ustedes pueden hacer es también, como su nombre dice, análisis de riesgos, y a través del componente lo que hacemos es gestionar los recursos. ¿Cuáles son los recursos que utiliza ese negocio? Agua, suelo, ¿qué recursos? Entonces, si utiliza suelo, yo necesito saber si este suelo tiene materia orgánica, tiene los elementos necesarios para este negocio. ¿Hay agua suficiente para este negocio? O sea, son cosas yo creo que por criterio las podemos ir analizando y gestionar, ¿no? Por eso su mismo nombre dice gestión de los recursos naturales, ¿no?
Entonces, por ahí podrían ustedes también guiarse para el análisis. Pero ahora creo que ya me queda más claro. Yo tenía el concepto de que el impacto, bien el positivo o negativo del plan de negocio hacia el medio ambiente, pero no solamente así, sino que también el impacto que puede estar influencia el medio ambiente hacia el plan de negocio. Yo pensaba que era del plan de negocio hacia el medio ambiente. En realidad No son sé las si me dos dejé cosas, entender. Miguel. Claro, Miguel, son exacto, las dos sí. cosas. Porque, mira, ahí nomás, a ver, tomemos tu ejemplo. Impactos que afectan a mi negocio o riesgos, vamos a hablar, ya vamos un poco familiarizarnos. Riesgos que afectan a mi plan de negocio. ¿Cuáles son? Generalmente son los riesgos climáticos, pues, porque es algo impredecible que yo no tengo control y tengo que adaptarme. Mi negocio se adapta frente a un riesgo climático. Entonces, ahí estamos hablando de factores externos que pueden afectar mi negocio. Ahora vamos a analizar lo contrario. ¿Qué cosa hace mi negocio para afectar al medio ambiente? Ese es el otro análisis, ¿no? El otro punto, la otra cara, digamos, del análisis de riesgos. Entonces, ahí estamos hablando ya generalmente de contaminación, ¿no? Es lo típico, ¿no? Lo clásico de hablar de contaminación que Claro. genera el negocio hacia el medio ambiente, hacia los recursos naturales, hacia el suelo, hacia el aire, hacia el agua, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de mitigación, ¿no? Es simple. Yo mitigo o yo implemento actividades de mitigación, ¿para qué? Para reducir la contaminación al suelo, para reducir la contaminación al agua, la contaminación al aire, y así. O sea, el análisis es por ambos lados, ¿no? Por ambas caras. ¿Qué afecta a mi negocio? Ese es uno. Y dos, ¿qué hace mi negocio que afecta el suelo, al agua? O sea, el análisis es por ambos lados, en realidad. Bien, colegas, creo que ya no hay más participación. De ser así, lo único que, bueno, yo podría por ahora facilitarles es este listado de riesgos y medidas para que puedan un poco también familiarizarse con las medidas, de qué medida puedo aplicar para este riesgo, ¿no? La recomendación es que se analice negocio por negocio. Y si es un plan de negocio que esté en ejecución, revisar el capítulo de gestión ambiental y ahí deben estar descritas todos los riesgos que pueden afectar a este negocio y también todos los riesgos que generan el negocio o los impactos negativos que pueden estar generando el negocio. Muy bien, gracias colegas, gracias señora Suki. Gracias por la oportunidad. Ok, pero gracias. Gracias a ustedes. Pedro, más bien muchas gracias por el apoyo, gracias por el soporte, la asistencia que nos has dado a todo el equipo y vamos a seguir programando capacitaciones con Miguelito, talleres ya de forma presencial coordinada con ustedes. Más bien muchas gracias también a los monitores por el tiempo que nos han concedido. Ha sido 1 hora y un poquito más de aprendizaje. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Vuelve pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.